Y por fin voy a probar la Kido. Estoy con Ale de Burger Kid. Y nos conocemos ya hace unos par de años, pero hoy por fin nos conocimos. Nunca nos vimos virtualmente. carne y hueso. A ver, me contaron maravillas de esta hamburguesa, Así que Eso puede ser algo malo o algo bueno. Bueno porque te hace venir. la expectativa, malo ¿no? La expectativa, La expectativa es muy grande. Ahora ya A ver. solo de la comida. Vamos a probar. ¿Qué olor tan particular que tienen las papas? Las papas tienen un sazonador. Esto fue una movida arriesgada. Uy, boludo. Es como... A ver, ¿a qué me recuerda? No sé a qué me recuerda, pero me recuerda alguna Pringle de algún sabor, pero no sé cuál. La idea era mezclar Pringle cheddar. Claro, la idea era mezclar la sensación de comer snacks con comer papas fritas en una hamburguesería. Y bueno, esto sí emula un poco lo que es el sazonador de las Pringles naranja, digamos, de cheddar, de tubo de naranja. Vamos con la cheeseburger común y corriente. ¿Vos sos de comer hamburguesas allá? ¿En McDonald's? Muy poco. No, últimamente como muy poca hamburguesa porque me cansé. Me cansé un poco, la verdad. Cuidás. Y un poco, sí. O sea, como que últimamente estoy queriendo probar sabores más nuevos. Sí. Y no tanto repetir cosas. Ok. A menos que sea ramen, pero ramen no repetidos. Sí. Pero bueno, a ver. Que esta es la hamburguesa más simple. A ver qué tiene, solamente hamburguesa y queso nada más, ¿no? Queso, cebolla, muy poquito, ketchup y mayonesa. Ok. Se puede pedir sin, ¿no? Pero yo te voy a acompañar. Bueno, es tal cual lo dice todo el mundo. Es una McDonald's bien hecha. No, esto es una locura esto. Gracias. Entiendo por bien hecho a que, nada, es carne hecha en el día, todo esto lo hacemos todos los días. Está fresca, no está congelada, no es un tejo de carne congelado que tienen a la plancha. No que tenga algo de malo, pero la realidad es que cuando está fresca la carne se siente, ¿viste? El bocado es como cremoso. No quiero terminar por ir con las otras, pero es adictiva esta hamburguesa, boludo. Y esto que estás comiendo es el sampler, que es como, justamente como la palabra lo indica, es un muestreo de todo. De la posibilidad de probar las tres. De los tres tipos. Después vienen en doble, de aquí la podés pedir triple, pero bueno, no te permite comer todas, si comer doble. Che, qué buenas papas. Me encanta que no sea la papa frita tradicional de solo sal. Y se puede pedir igual, a la gente que no le gusta la pide con sal nada más y listo. Tiene panceta, cebolla frita, que es eso que ves ahí, la cebolla rebozada y frita, y el aderezo, queso, y el aderezo Kido, que es el aderezo de la casa, es un aderezo suave, dulzón, a base de mayonesa, mostaza. ¿Hay secretos de cocina? Sí. De lo que no es secreto, ¿qué hay? ¿Qué se puede saber? Que el pan no es de papa, no es un pan de papa, no es un pan brioche tampoco, es de la marca Cáliz, que es un pan exclusivo para Kido, con el formato y el gramaje. En otras hamburgueserías hay otros panes que tienen más peso. Este, comparado con otros, es más liviano, no te llena tanto ese pan, se apelmaza un poquito mejor y acompaña muy bien a la hamburguesa. Las papas tienen el sazonador de queso mezclado con otra cosa que no lo puedo develar. Y nada, y eso, y hacer las cosas bien, hacerlas todos los días, todo fresco, todo tiene rotación. Él tiene un canal de YouTube que se llama Burger Kid, y claro, lo que es recorrer hamburguesas y eso ya la tenías muy clara. Es como yo haciendo un ramen. Bueno, no tanto porque no tengo un canal de ramen. Comiendo ramen en Japón, seguro que sí. Bueno, no era solamente hamburguesas, pero comida street food, fast food, ¿no? Tirando por ese lado, pero muy enfocado en hamburguesas. Principalmente. Y sigo recorriendo lugares en la medida que viajo, sobre todo a Estados Unidos, que es como el paraíso de la hamburguesa. Siempre quiero conocer lugares nuevos. Bueno, esto está espectacular. Esto me gusta mucho más. Y esta es la de la... Se siente un poco... Se necesitaba lo fresco de los vegetales. Sí, la verdad que ayuda. Che, loco, pero te felicito de que sea una hamburguesa simple. O sea, que no sea una torre de porquería. Sí, fue una decisión arriesgada, la verdad, porque acá en Buenos Aires se ve mucho de eso. Menos es más. Me parecía que sí, la verdad que a esta altura de mi vida, quizás si lo abría a los 20 años hacía algo más guaso, pero ahora con la edad que tengo y el recorrido que tengo entiendo de que es por ahí. La mejor hamburguesa, lejos. De alguien que comió una sola hamburguesa en Argentina, pero no importa. No importa, bueno, por algo viniste acá.
Le tenía demasiadas ganas a este lugar. Bueno, vamos al próximo lugar. Acá grabando, boludo. Sí. Por ahora está bueno. ¿Vos, Fuchi? Viste, hamburguesa bien simple y está muy buena. Una cola terrible. Ahora estoy en la fábrica Alo Japón, que es una marca de cerveza artesanal que se llama Grunge. O sea, Alo Japón es el nombre de la fábrica y Grunge es el nombre de la cerveza. Y hoy estoy acá porque atrás de cámara tengo a mi amigo Oscar que me invitó. Yo no sabía, que me decía algo de tomar cerveza gratis, no sé qué cosa me dijo. Pero dije, bueno, vamos a promocionar la marca Grunge. Y hoy tengo el lujo y placer de probar toda la cerveza que yo quiera. Acá, papá. Tenemos un montón de barriles, no sé hay casi como 10 variedades de cervezas artesanales diferentes, de la cual la primera que quiero probar, que es la que a mí más me gusta, la Stout, que se llama Black Mamba. Bueno, salud. Salud. Ay, cómo me gusta la cerveza Stout. Si bien la marca de cerveza se llama Grunge, como el género musical, Exacto. ¿por qué se llama Alo Japón, la fábrica? Bueno, es una historia más larga, pero bueno, Pepe, que es el dueño y uno de mis mejores amigos, uno de sus sueños era poder viajar a Japón, venir a visitarme, no solo eso, bueno, de toda la vida le gusta la cultura. Y tenían que hacer una sociedad anónima, una SRL, y de la gestoría lo estaban apurando, bueno, dale. Y estaba el programa de Chávez, ¿te acordás? Que era Aló Caracas, Aló Venezuela. Y dijo, bueno, yo quiero ir a Japón, Aló Japón. Y quedó. No, pero ahora quedó re zurdo tu amigo. Ni en pedo. Ni en pedo, no, nada que ver. No, Nada que ver. eso es algo que salió. No, salió. Salió, ok, bueno. Era el chiste, justamente. Era el chiste, bueno, menos mal. Que estás con un lúpulo que es un poco más frutado, cítrico, no es tan amarga como la IPA. ¿Esta que es una APA? APA. Sí, tiene mucho olor cítrico. Sí. La IPA. Claro, es que a mí las amargas no. Sí, no, lo mío es un poco más dulzón, Más no sé. dulzón. Sí. No, esto no me lo termino de palo. A los que le gusta IPA APA, que es mucha gente, pero es una cosa que todo el mundo toma de esas. Sí. Pero a mí no me gusta tan amarga. Y en un momento se habían puesto muy de moda las amargas y te hacían unas cosas que eran intomables. Claro, sí. A ver, la honey, que tiene miel. Mucho más amigable para mí. Me alegro. Pero aparte pero lo que me gusta de esta honey que no es muy... No se siente tanto. empalaga. No se La siente sentís tanto de el fondo tema y de está miel, muy sí. bien eso. La cámara. Uf, acá hace frío, ¿eh? Hace frío de verdad. Mira, una lata de la Black Mamba. A ver. Pero sí, un olor a birra. Huele a birra. Sí. No, a ver, se puede. A ver, Se puede ver. Parece comida de. Sí, comida de gato, no sé, algo por el estilo. Y esto originalmente es una planta, es como un cogollo. Claro. Pero se prensa y se hacen los pellets estos. Sí. Porque si no tendrías que, para hacer la cerveza, usar bolsas que pesan toneladas, no toneladas, ¿no? Pero muchos kilos y es un montón de volumen para... Claro, esto está concentrado. Esto está concentrado. Y cuando lo echas en el agua... La lata de la Honey Franks APA. La malta. Así es. Estas son las semillas de Malta, mirá. ¿Tienen olor? Esta no. Para hacer la Black Mamba, por ejemplo, sí. Claro, Lleva sí, una no. malta tostada que tenés con medio aromatizadas que parece café, chocolate. Es un lujo. Sí. Que tenés más. Y mucha más variedad. Sí, esta es una que hicimos con Antares, que es la fábrica que es muy famosa de Mar del Plata. Esta ganó una medalla hace poco también.
Y ahora estoy así, me vine de colado porque mi amigo Oscar me invitó porque lo invitaron de los invitados de los invitados. Y estoy en el restaurante de Narda Lépez, que, bueno, para el que no es de Argentina, es una chef muy famosa de la televisión. Yo la conozco desde que mi mamá miraba mucho ese canal de cocina, el Gourmet. Y nada, hizo como una especie de fiesta de 25 de mayo. Hoy es 25 de mayo, fecha patria argentina. Y no sé, hay vino, empanada. Bueno, llegué un poco tarde porque fui a comer con familia hoy. Muy buen vino. Es muy bueno. Muy buen vino. A ver... Empanadas que, bueno, son recetas de Narda Lépez. Sí, pero obviamente. Hay de todas las provincias. Trajeron tucumana. Dijeron que esta era mendocina. Esas son mendocinas. Mendocinas. A ver. Muy buena. Ahí está. Sequita. La chacha viva. Masa hojaldrada. La salsa está buena. La salsita para echarle está muy buena. Andando vueltas. Y lo de ella es una fiesta bastante exclusiva, ¿no? Sí, era en principio con invitación. Con invitación. Sí. Ahí vi que está Flor de la B. Sí, estuvo Marley. ¿Ya se fue Marley? Ya se fue Marley. Se fue Marley. Martitegui, está Donato por ahí atrás. Donato, que es otro chef argentino, muy famoso. Un par de periodistas políticos. Todos invitados muy exclusivos. El tema de las invitaciones. Allá ahí está Flor de la B, detrás del chabón ese. Allá tenés a Julieta Venegas. Tenés de Pizarro y demás. Bueno, me acaban de decir que la selección de quesos y cosas es muy buena. ¿Qué queso y qué es esto? Eso es batata y Batata. membrillo. Batata y membrillo. Y este es un queso un poco más curado, un poco más seco. Están los dos buenísimos. A ver. Qué cosa más rara. ¿Viste? Es rarísimo. La batata está crocante. Pero me llama la atención porque es transparente. Es batata como brillantada. Es como Por eso. Bueno, como llegué tarde, no había mucha comida, pero a ver. Siguen llegando empanadas. A ver, la empanada de carne. Empanada de carne. Bien clásica, diría. Muy clásica. De las que no fallan. Personalmente a mí me gustan las empanadas más jugosas, con juguito, esas que mordés y tenés que chupar un poco. Pero muy bueno. Bueno, y la de queso. La que más recomendaron acá era la de cordero y una que estaba hecho con masa de mandioca, pero ya no quedaron, que llegué muy tarde. Todo el mundo estaba hablando de lo fabulosa que era la de mandioca, pero bueno. La de queso parece un chipá, casi, o sea, está increíble, muy buena. Y acabo de irme, después de lo de Narda, me fui al cumpleaños de Hernán Lirio, que es un conductor de televisión de Canal 9, y pinta el bajón. ¿Cuál es el bajón? Y lo más típico es buscar un kiosquito y ver si tiene panchos. Así que hay panchos, así que vamos a bajonear un pancho. Ahí está, el super pancho bajonero. Sí, señor. Bueno, tenía salsa parmesano, salsa golf y papitas. Es todo lo que puedes pedir después de una fiesta. Eso sí o sí se te caen papitas. Bueno, ahora estamos en Loving Roll de Villa Crespo, Falafel. Y hoy estoy acompañado de mi amigo Franco de Polémico Look, que si pueden notar, hoy tengo el peinado excelente porque me lo acaba de tunear, me lo acaba de hacer todo. Y además nosotros nos conocimos en Tokio. Mal de la juntada. En una juntada y me dijo, che, yo me especializo en hacer pelo blanco. Y yo dije, no, porque acá se me corta el pelo, todo eso, y quedó hoy perfecto. No, yo súper contento, salud. Con jugo de agua fresca de tamarindo. Buenísimo. Mirá lo que es esto. A ver. 3, 2, 1. Es una explosión de sabor esto. Bueno que está, boludo. Este lugar también me lo recomendó Ramita. Que ahí me contaban, por ejemplo, que Ramita cada tanto viene. Es muy fácil. Vos si pones Love and Roll Villa Crespo y te sale en Google Maps todos los lugares
al poner el nombre, si pones el nombre en Google Maps ya está, sale. Polémico look. Te paso la dirección a la concha del pato. Claro, lo tuyo es pasar el Insta. Claro, sí. A ver el otro, que veo que tiene porotos, falafel, ensalada y salsas. Igual esto me mató, Está riquísimo, man. La salsita. Está genial esto. Esto está fuera de carta, es Bueno. una piadina. Es caliente, tiene melena de león, queso y un par de cositas. ¿Esto la gente lo puede pedir? Lo puede pedir. ¿Y cómo se llama esto? Piadina. 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 Dos Ok. puntos, Piadina, 2 puntos. Está re bien. Che, qué bueno que está esto. Man. Bueno, a ver qué onda esto, que ya me olvidé cómo se llama. Chorreante. Ultra chorreante. Espera. Boludo, qué bueno que está esto. Está muy bueno. No sé por qué no lo probé. Esto sí tiene carne. Es carne eso, ¿no? ¿A qué me hace acordar? Sí. No sé si es carne o algo que simula ser carne. Y bueno, Porque, o sea, el lugar no es necesariamente vegetariano. Vamos a pelarlo. Sí, esto es carne. Es carne, ¿no? Sí, por eso le sentí. Pero, ¿usan algo de carne? No, nada de lo que hacemos acá. ¿Todo esto es apto vegano o vegetariano? Es apto todo vegano, tenemos dos opciones vegetarianas nada más, que son con quesos. Tenemos queso brie y bocconchino con pesto. Bueno, por suerte nos sirvieron para porciones pequeñas para probar nomás. Los platos en sí son más grandes, ¿no? A ver, sopa de zapallo. Zanahoria y jengibre también. Ah, zanahoria y jengibre. Y este es un guisito. Guiso full vegano, no tiene nada de carne. O sea, Papa, zanahoria, nada tiene carne. feo. O sea, acá. A mí ya... Che, doble cuchara. Era por si cada uno quería compartir cada cosa. Es muy buena. Claro, más particular ahora. es rarísima esta sopa, boludo. Tiene mucho sabor a jengibre. ¿Viste? Hermano. Boludo, es la primera vez que tomo una sopa así. Muy bueno. Muy buena onda. Esto con el frío, más con el jengibre. Y yo te digo que odio el jengibre, pero esto... Es que no es Pasa invasivo. que depende mucho de cómo se consume el jengibre. Guisito de lentejas. Guisito de lentejas. Zanahoria, papas, cebolla. ¿Aprovechaste a comerte un guisito de lentejas si estás acá? No. Primero. Boludo, qué rico. No. Qué delicia. Bueno, no, ya no quiero más. Vamos al próximo lugar. Y ahora estoy en el microcentro y me voy a comer un sándwich de El Buen Libro. Otra recomendación de Ramita, así que vamos a ver qué onda. Bueno, tiene mucha pinta estos sándwiches. 13.100 por, o sea, $13 por 2 sándwiches gigantes y 2 cervezas. Está muy bien el precio, ¿eh? O sea, esto es... ¿Cómo te lo comes esto? ¿Este cuál es? El de milanesa. Mirá lo que es esto. Ah, bueno, esto es una obra de arte. Terrible. Oh, mira, ya hasta extrañaba estas servilletas de mierda. Habrá gente que se ofenda por decir servilleta de mierda, y estas las servilletas que no... O sea, desde que llegué fui a mucho cerveza artesanal, cervezas que me recomendaban todo, pero la Quilmes clásica no la tomé. Sí, a mí me gusta, es clásica, es suavecita, fresca. A mí me gusta, por más que... Y voy a decir que he probado muchas cervezas artesanales que la verdad no me gusta. Y además que no me gusta mucho la IPA, APA, porque son muy amargas. Bueno, nos tiene que llegar otro sándwich, pero mientras tanto vamos a ir probando. Que me pedí, este es un completo de milanesa. Qué sanguchote, papá. Tenés que aplastarlo, porque no te entra a la boca, sino. Es un sándwich barbero. Igual debo decir que no es el mejor sándwich que probé en mi vida, pero es muy barato. Realmente lo veo muy barato
y muy rico. Y bueno, acá está el otro, que de tamaño lo veo que es un poco más chico, pero esto pesa. Acá hay como, no sé, no te digo que 1 kilo, pero más de 500, mucho más de 500 gramos hay acá. Chorreante a 2 manos. Mira lo que es esto. El de lomo, ya tengo todas las manos sucias. Queso derretido, la carne calentita, muy buena carne. Repito, no es el mejor sándwich de mi vida, pero esto está espectacular. No, la carne está muy tierna. Es muy buena la carne que usan acá. 1000 veces esta que la de milanesa. Además como que la de la milanesa ya está un poco fría. Es como que al estar la carne recién asada. No molesten a los vecinos, apoyate en esta. Y bueno, acá hay un lugar que es bastante famosillo acá, mucha gente que tienen vasitos que son comestibles, ¿okay? De café. Los chicos además me saludaron, seguidores del canal. Y vamos a hacer la prueba, a ver. Me tiene el corazoncito y todo. Va a ser la primera vez que pruebo matcha fuera de Japón, además. Es matcha, sin duda. A ver, permiso, chicos. Voy a probar el de mis amigos de café. El de caramel está muy bueno. Sí, bueno, no le agregué azúcar, pero estaba muy bien. Es matcha esto. No cambia mucho con el de Japón. Por ahí lo siento menos cremoso. Y el vaso que es sabor a pistacho, no le siento mucho sabor a pistacho. Sí se siente mucho el sabor a chocolate. Está bien. Cada uno costó unos $3. De a poco se va derritiendo también el chocolate. Y muy de a poco, o sea, no es que tenés que apurarte para tomarlo. Aunque lo igual de todas formas lo estoy tomando medio rápido. Muy bien, aprobado. Bueno, este lugar no es japonés, es coreano. El restaurante se llama Hanguk Hwang. Es una cosa que, bueno, un amigo, Jin, me recomendó este lugar. Me dijo que era el mejor lugar de comida coreana y del barrio coreano. Y me dijo, me aclaró muy bien de que el lugar no das 2 mangos al entrar, de que la entrada es re sospechosa porque el barrio está muertísimo. Es domingo, 8:30, todo vacío, cerrado. Y la entrada es re sospechosa y no hay ningún cartel. O sea, es increíble. Y lo curioso que me llama mucho la atención es que es muy Corea. Esto supongo que es el arroz. Sí, definitivamente era el arroz. Me hace recordar a Corea porque en Corea vos, aunque no pidas, te vienen un montón de entradas que son vegetales, picles, encurtidos, un montón de pavadas, digamos. Y el lugar tiene un menú libre de carne, porque bueno, es un lugar de parrilla coreana, ¿no? Que viene la carne ya fileteada, condimentada. ¿Cómo es? Acá no se pide. No, O sea que si queremos repetir carne, pedimos carne. sí, todo lo que sale aquí, puedes elegir acá donde quieras. Ah, bueno, por cierto, hoy estoy con 2 viejas amigas. Una es Nora, que es autora del libro La rebelión de los lobos, de la editorial Del Fondo. Bueno, y es eso, carne asada, así cortada, condimentada y todo. Y bueno, un montón de berenjena, espinaca, esta hoja que no sé cómo se llama, repollo, purés, pescado. Bueno, y el precio de acá es comida libre, o sea, lo que quieras repetir se puede volver a pedir, sea la carne, sea la verdurita, sea lo que sea. Y cuesta 20.000 pesos por persona, que sería unos $20. Es un poquito caro, pero al ser libre no está tan mal. El tema es que tampoco somos tan glotones. Bueno, a ver, vamos a probar un poquito de las conservas que hay acá. A ver, la berenjena. Muy buena la berenjena, ¿eh? Picante. A ver, la espinaca. La espinaca normal. El repollo. Kimchi. Dijeron que es picante. El repollo es picante. No es tan picante. Brote de soja.
Este tiene un sabor muy asiático. Brotes de ajo, brotes de ajo. ¿Esto qué es? Es todo un misterio. Ah, y los palitos coreanos tienen, que son de metal, planitos. Al que le cuesta usar palitos, los coreanos cuestan mucho más. Ah, es un mini nabo. Vamos a probar un poquito de carne. Riquísima la carne, Muy rica carne, muy rica. El pescado normal. Tiene espinas, pero bueno, este tipo de pescado, las espinas las puedes comer. A ver, dijo que esto se puede... Esto es lo único que no sabía cómo se comía, me dijo que por ahí con arroz. La hoja esta mucho no me gustó, es muy amarga. Esto ya es gusto adquirido para que te guste esto. No, igual no está tan mal. Es raro, es raro. La carne es muy buena, en serio, Y eso que por acá cerca pasamos por una canción coreana que también es de los famosos de esta zona, pero prefería venir uno con más criterio. La verdad que está muy bien, Nos pusimos a pensar y 20.000 pesos comer libre todo lo que quieras de esta variedad, que es todo muy exótico, para mí que vale la pena. La sopa está rica. Lo que más me gustó, la ensalada esta de radichita que tiene sésamo. No todo es hay mucho picante, pero no todo es picante tampoco. Bueno, ahí Nora, por ejemplo, descubrió que la hoja esta, que es muy amarga, por ahí si lo comes con carne, tiene mejor sabor. Como que ahí la combinación va un poco más. Con arroz, por lo menos, a mí no me encantó. Vamos a probar con carne. Muy sorprendente. Muy buena la combinación con carne. Porque además la carne tiene condimento agridulce. No demasiado agridulce, pero es un poco agridulce. Y el amargor neutraliza un poco el amargor de la hoja esta. Sí. Lo estoy haciendo con cada bocado. Bueno, y si las brasas bajan, se puede pedir que la cambien. Y además la parrillita, la plancha esta, también la cambia. Porque si no se quema demasiado y después sale todo amargo. La verdad que estas piezas que son un poco más gruesas están muy buenas. Después estas son piezas más chiquitas. Creo que estas pertenecen a la parte de la costilla. Está todo muy rico, muy bien condimentada la carne. Muy bueno el lugar, muy rico. Y sí, pero es un lugar que realmente no das un mango por el lugar, porque mirá lo que es. O sea, es eso. Se están cagando de risa los chicos. Pero posta, es red. O sea, ¿qué te puedes esperar de este lugar? Es solamente un techito de un almacén cerrado, parece. Un galpón. Espectacular. ¿Está grabando? Está grabando. Ahora sí, salud. Salute. Salute. Ahora estamos en Cholo Conché. ¿Toda la semana venís acá posta? Yo paso música acá a la vuelta. Mi fiesta es todos los lunes y vengo a comer acá y después me voy a pasar música contento. Bien. ¿Hasta qué hora está abierto acá entonces? Esto debe estar abierto hasta las 11:30, 12. Uy, qué bueno que está esto, boludo. Ah, ¿viste? ¿Qué es? Maracuyá. Maracuyá. Está bueno, especial. boludo. Muy bueno. Está riquísimo. Yo ahora pedí algo que sea rico para que probemos cosas, aprovechando que somos tres, pedimos 3 entradas. Yo en general como arroz blanco con pollo, pero hoy pedimos papa a la huancaína, que la salsa es en base a un ají amarillo. A ver. Que todo esto es comida peruana lo que estamos hoy. es de los básicos que hay en Hoy te Perú. alimentaste bien acá, comimos Sí, bastante. no, la comida boliviana de hoy, una bomba, boludo. Era, pero bomba de lluvia de carbohidratos. Pero muy rico todo.
Está muy buena esta papa. Nada, yo le pongo un poquito de picante. Y ahí queda. A ver. No le puede ser Este más dijo que era picante. para el ceviche, ¿no? Claro, el picante del ceviche. Mirá quién vino ahí. Mirá qué lindo. Pica. ¿Esto es lo que dijo que era la especialidad de la casa? Esta es la especialidad de la casa, efectivamente. Causa encevichada. ¿Causa encevichada? Causa Sí. encevichada. Porque creo que es encevichada por la leche de tigre que tiene alrededor y que arriba le tiraron pescado. Y cebolla. Esto está 9 lucas, ¿no? ¿Cómo? 8 lucas está 9 lucas. Más o menos. Tirando entre 7 y 8 dólares. Muy buena esta salsa picante, ¿eh? Está pica, pica. Pica, pica. Bueno, ¿y cómo se sirve esto? Se corta Cortalo como una torta. con una torta desde arriba, bueno, desde acá. Que se deshaga. Esperen, no festejen todavía. Me dejan fuera del festejo. A ver qué es Ahora esto, ¿qué festejamos tiene? al mismo tiempo. Palta, cebolla, pescado. Cuando probás, bueno, festejamos todo al mismo tiempo. 1, 2, 3. Ahora sí. Ahí va. ¿Qué tiene? No es papa, ¿eh? Me parece que es una papa o es puré. Claro, es que no entiendo qué es esta parte, preguntamos. la mayor parte naranja. Maíz. Ah. Puré de papa con ají amarillo. Gracias, papá. Gracias. Está espectacular. O sea, puré de... O sea, tiene papa, ají, cebolla, pescado y palta. Muy bueno. Muy rico, plato frío, muy veranil. Qué rico mayonesa, boludo. ¿Qué tiene esta Casera. ¿Pero qué tiene esta mayonesa, boludo? Lima. Creo que lo que le hace distinta a la nuestra es que tiene lima. Y es bien caserita, obvio. No, es muy rica, boludo. Y esto es más o menos lo mismo que estaba encima de la causa que estábamos viendo recién. Pero ahí ya se ven unos camarones, unos manices. Más flotado. A ver, yo ceviche, por ejemplo, solamente he probado en Japón. ¿Y está bueno? Y normal, no era gran cosa. Fui con un amigo peruano, Yapangemo, y el que probamos me dijo que le daba un 4. Usá la cuchara mejor. Sí, ¿no? Esto es vida realmente. Este lugar le hace honor, ¿o no? ¿A la vida? Al Perú, a la comida peruana. Este lugar le hace honor a la vida. Muy bueno. Ya se puso espiritual otra vez. No, Gaby, no, volví a pegar a los negros, dale. Gaby, anda a pegar a los negros, dale. No, está remedicado. Esa no la había visto. Canal en decadencia. Canal en decadencia. A ver, el anticucho corazón de res con salsa. Me dijeron que la salsa está muy buena. A ver. Nada, está increíble. Qué buena carne, boludo. No, boludo, está muy bueno esto. Muy bueno, boludo. ¿Sí? Me encantó. ¿Te pediste picante? La salsa está muy... a ver. Pasa que yo creo que este se puede apreciar muy bien así, sin agregarle nada. No, sí, yo le puse picante y está muy pesado. Yo no me quería pedir un chaufa porque me cebo, boludo, y le pido a tirar mayonesa y arroz, hasta quedarme sin aire. No, la mayonesa tiene que agotar. Claro. ¿La chaufa qué es? ¿Arroz? Arroz, carne, huevo, cebollita verde. El jugo de papaya creo que me gustó más. ¿Más que el otro? Porque este ¿Me lo tomo, crees? se me hizo muy dulce. Me lo tomo. A mí me encanta el de maracuyá, boludo. Yo no dije que no me gustaba. Tarde. Es buenísimo, boludo, me encanta. Rami, qué maleducado. Estás invitado en un canal y le robás la bebida. ¿Viste lo que hago? En España, un socio mío había dejado un culito así de Coca-Cola. Y yo agarré la Coca-Cola y me la tomé. No sé o no. Y después, y todo eso pasó. Y cuando me voy a fumar afuera un cigarro, el chaval le dijo, pero tío, ¿viste lo que ha hecho este chaval? Te ha tomado la Coca-Cola, tío. Eso está mal. Y yo, tío, está flipado, está flipado.
Y mi socio le dijo, no, pero esas cosas hacen allá se hacen esas cosas. En cualquier lado se hacen pelotudos. No, pero ahí en España no puedes hacer eso. No, qué cogido que están, boludo. Pero ¿es porque sos un muerto de hambre? No, es o porque le estás invadiendo el espacio al otro, capaz, ¿viste? Como... Yo porque vos sos argentino en realidad, por eso lo hice. Porque si era un japonés que nunca vino acá, que no sos como un animal. Y sí, no le vas a tocar la... No. Claro. Está desconstruido. No están desconstruidos en España, ese tema. Joder, este chaval, tío, ¿cómo te has tomado? Hostia, pero que me cago en tus muertos. Me cago en la puta, tío. Me cago en la leche. Esto fue Cholo con Che, comida peruana con Ramita Gram y Gabino Silva. Bueno, y por último la comida por peso, que es algo que tenía muchas ganas de probar. Y en el barrio chino había este que era el que tenía mejor puntuación. A ver, acá agarramos la bandejita y a servirse, ¿no? A ver qué hay. Y como que la comida por peso es el nuevo restaurante libre, ¿no? Tenedor libre. Un poquito de tomate con pepino. A ver, arrocito salteado. Mabodofu, es salsa con tofu. Me parece carne estofada. Ah, salsas para pasta. Guiso de lentejas, puré de papa. Mira la tarta de cebolla. Esta me llamó la atención. Vamos a meterle esto. Vamos a probar un poquitito de raviol. Me encanta porque esto ya es comer, mezclar un montón de porquerías. Un dumpling. Yo creo que con esto estamos. Hay canelón, pero me parece mucho. Vamos con esto. ¿Cuánto? 5.550. Y un tenedorcito. Y no hay mesa, así que vamos a comer por ahí, ya fue. Bueno, a ver. Lo que sí, esto es un menjunje de cosas, pero bueno. Salió 5.500 pesos, porque eran 550 gramos. 5.500 pesos, o sea, unos $5. Muy barato, muy barato. Esto sí que es muy barato, baratísimo. Y tengo que decir que es muy barato, es muy poca plata. A ver. El dumpling medio pedorro, no tiene mucho sabor. A ver el raviol. El raviol zafa bastante. A ver este pastel de cebolla. Está muy bueno, es casi como una pizza fugaceta, pero en forma de pastel, digamos. A ver, los fideos salteados. Los fideos están bien. No, ni fu ni fa. La papa. La papa muy bien. La carne esto. No entiendo cómo puede ser que una papa no tenga sabor. Excepto la parte tostada, pero por dentro la papa como que es una papa sin sabor. Es raro. A ver la carne. Súper tierna. La carne está muy bien, ¿eh? A ver, el arroz frito. Normal. Tomate. Normal. A ver la lengua. La lengua está bien. Lo mejorcito es la carne y el pastel de cebolla. El resto, a ver, que sabía que la calidad no iba a ser wow, no iba a ser la mejor experiencia gastronómica de todas. Pero está bastante bien. A ver, por el precio, no te puedes quejar. O sea, como todo restaurante es así con buffet, con muchas cosas, debe haber algunas cosas ricas, más ricas que otras. En medio que son de esos lugares en el que no puedes preguntar, ¿qué me recomendás? ¿Qué es lo más rico? No, en medio que no da para eso, pero no hay nada que sea feo, que es lo importante. Está todo bastante bien, decente. En cuanto a calidad-precio, zafó mucho. Hoy me vuelvo a Tokio, así que vamos a hacer un resumen de qué fue lo más rico hasta ahora. Y bueno, el resumen de las cosas que comí, lo que más me gustó, a ver, que también hay muchas, que solamente fui a un bodegón, a pocas parrillas, qué sé yo, pero no importa. De todo este video, lo que más me gustó, uno fue los bohemios,
Me parece demasiada la cantidad, pero el sabor era todo excelente. Fuegos de Locos por el Asado, es increíble todo lo que se come y la verdad que lo que más me enamoró, de todo lo que habré comido en todo el video, creo que lo que más me gustó fue la molleja a la asiática. Después la hamburguesa chispa, estaba increíble, sabores nuevos, o sea, eso me explotó la cabeza con eso. Después, bueno, Kido, ni hablar, Kido, la verdad que probé esa hamburguesa y fue el único lugar que volví y nada, increíble la hamburguesa de ese lugar. Loving Roll también es otra cosa que me encantó, sabores nuevos, eso sí, me tiré muchos pedos después. Guerrín, obvio, pero no era nuevo. Y Carlitos, comida boliviana también, me encantó, pero también demasiado carbohidrato. Pero sí, esos fueron los lugares que más me gustaron de este video. Bueno, eso fue el resumen y nos vemos en la próxima, que va a ser de comida japonesa en Buenos Aires. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao.